Estamos en La Escombrera, en Medellín. Les habla Ana Cristina Restrepo y hoy, en cambio, queremos hacer un recorrido por lo que ha sido este año, este primer año de los hallazgos en La Escombrera. Hasta el día de hoy se han hallado los cuerpos de 7 personas dadas por desaparecidas. Y el periódico The Guardian hace unos días dijo que esta era una fosa masiva a cielo abierto. Asimismo dijo que era un símbolo de impunidad. Hoy me acompaña el antropólogo forense Carlos Manuel Basigalupo. Él está a cargo de las obras acá y es el que ha llevado toda la bitácora, ha estado con la línea de trabajo y es quien ha marcado los destinos de La Escombrera. Carlos Manuel, bienvenido a... Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, devolvámonos un poco en el tiempo y pensemos en esto que dijo The Guardian. Esto sí es una cosa masiva y sí es un símbolo de impunidad. Sí, en efecto, se trata de un escenario en donde estamos encontrando unas evidencias claras de que hubo inhumaciones por área que convirtieron la zona en una fosa con unas características muy particulares, de grandes dimensiones, con muchísimo material cubriendo estos enterramientos. Y que a lo largo de todo este tiempo, desde el momento en el que ocurrieron los hechos y que se dieron las primeras denuncias al respecto, pues realmente fue poco lo que se pudo avanzar. Y en ese sentido, más bien habría que pensar que esas acciones están eh, demostrando pues que hay una intención de combatir la impunidad que se le ha dicho al Estado como responsable de no haber hecho oportunamente las acciones que correspondían. Entonces, en ese sentido, la dirección ese para la cual se está haciendo todos los esfuerzos para poder eh, lograr esos actos, ¿no? Encontrar la verdad y la justicia al desbloqueo. Hay un asunto y es que las personas se preguntan por qué buscan en determinados puntos, por qué escogen aquí o allá, cómo se hace ese mapeo de dónde se va a buscar y cuánta tierra han tenido que remover, porque recordemos que la escombrera está pues, debajo de muchas capas de escombros. Lo que ocurre es que nosotros llegamos a una zona a través de una serie de testimonios que se están refiriendo que en este lugar se dieron una serie de terremotos y lo que se ha hecho ha sido revisar esa información y contrastar el testimonio con lo que estamos viendo en el terreno. Y esto ha implicado un análisis bastante largo y minucioso de diferentes líneas de investigación que lo que han buscado es acotar un área. Para este trabajo que ustedes están haciendo, ¿cuántos metros cúbicos de tierra han tenido que remover? ¿Cuántos equipos, con qué equipos cuentan? Y lo más importante es que la gente se pregunta, ¿cómo eligen dónde van a hacer la prospección? ¿Cómo se hace ese mapeo? Sí, bueno, inicialmente ocurre que nosotros hemos contado con información por parte de testimoniantes, personas que estuvieron vinculadas a los grupos paramilitares que operaron aquí en el área, y a partir de ese relato que ellos hacen es que se logra ubicar inicialmente es un área. Hay que tener en cuenta que muchas veces nos señalan, en realidad, ellos un punto. Las personas nos señalan un punto, pero estos puntos no funcionan si a lo largo del tiempo se han mantenido lugares de referencia fijos que uno después de 10, 15, 20 años regresa y eso está fijo y eso permite ubicarse. Eso no es el caso de una escombrera. Entonces, las referencias son bastante, digamos, eh, muy precisas. No si bien a un área que se tiene que ubicar. Entonces, nos enfrentamos inicialmente a un espacio que ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, con mucho movimiento de tierras, tanto para retirar tierra como para trasladar tierra a otro lugar, para ir a escombros. Y esto, pues, eh, motiva que se haga un análisis que ha tenido diferentes líneas de investigación. Una de las líneas, por ejemplo, era el análisis aerofotográfico de la zona,
poder apreciar los diversos cambios que se han registrado en fotografías satelitales, que permiten ver pues, en qué momento, qué época ocurre determinado movimiento de tierras en esta zona. Hemos verificado también las nivelaciones topográficas para poder entender cómo ha ido creciendo el terreno, esta zona de la cual tenemos las referencias. Después también se hizo análisis geofísica para ver cómo era el terreno, la composición del terreno en sí. Con el cruce de todos estos resultados es que lo que se hizo fue ratificar inicialmente un área que fue proporcionada por la Secretaría General de la Nación, un área que tiene aproximadamente 17.000 metros cuadrados, y sobre eso se fue trabajando para tratar de establecer cuál era el área más pequeña con el mayor potencial posible en términos de lo que necesitaba la población sobre las invasiones en la zona. Entonces, y sobre esa base se empezaron los trabajos que se inició el año pasado, de julio. Actualmente la zona ha crecido de los 7.000 metros iniciales en las cuales se estableció la medida cautelar. Se han añadido 3.000 metros más a partir de los análisis que la magistratura ha ido haciendo de la mano con el equipo forense de la Unidad de Investigación y Ejecución. Y estamos trabajando sobre un área aproximadamente de más de 5.000 metros cuadrados. A la fecha, a lo largo de todo este año, hemos removido aproximadamente 56.000 metros cúbicos en un área pues que supera los 2.500 metros, casi los 3.000. Hay que tener en cuenta un poco para dimensionar esto, que si nosotros juntáramos toda esta tierra que se ha extraído e intentáramos hacer un edificio, podemos pensar en la Torre Colpatria, Bogotá, de las dimensiones de base, y la levantamos, vamos a llegar hasta el piso 40 de la Torre Colpatria. Nos faltarían 10 pisos para completar. Entonces hemos sacado el 80% del volumen que tiene la Torre Colpatria. Y eso nos permite un poco entender la magnitud de lo que hemos excavado hasta la fecha. ¿Cuántas personas se necesitan para esto? Y en términos de equipos, ¿qué necesitan ahora que trabajan? El número de personas, digamos que en este momento contamos con la participación de 6 antropólogos de manera permanente. Tenemos 2 topógrafos, un fotógrafo, y tenemos un equipo de colaboradores que son 21 personas, además de los requerimientos que siempre existe, el tema de seguridad, salud en el trabajo, acompañamiento social. Un poco que esto es, digamos, el equipo forense. Y hay obviamente también personal externo que está participando. Este personal son los operarios de las maquinarias que tenemos a disposición. Actualmente, digamos, hay un grupo de personas que están trabajando directamente en el proceso de excavación, monitoreando cómo es el movimiento de la retroexcavadora, cómo se produce la excavación, que no eh, ocurra un hallazgo que no se perciba en su momento. Y hay otro grupo de personas que se encarga de verificar que el material que es excavado no contenga ningún tipo de evidencia. Y si es que la contiene, pues evidentemente puede recuperarla. Entonces tenemos 2 áreas de trabajo, una zona de excavación y una zona de tamizaje, que es la forma como se diseñó el plan de intervención. Entonces hay una mayor concentración de personas en el área de tamizaje, porque tenemos allí un tamizaje que es manual, con 6 zarandas que están trabajando con el personal de colaboradores y con los antropólogos verificando, y una cribadora que permite un procesamiento mecánico del material, y esto nos permite elevar, digamos, el rendimiento del proceso de tamizado. Entonces, hay mucha gente que está involucrada, tenemos maquinaria amarilla aquí, permanentemente una retroexcavadora,
y una volqueta que están trabajando en el proceso de excavación. En la parte de tamizaje está trabajando una retroexcavadora, está un mini cargador y también pues esta máquina que es la cribadora, que es la que nos ayuda en el proceso de tamizado. Si ustedes están escuchando en este momento un sonido es porque estamos en un área de trabajo. En este momento estamos precisamente donde se hace la excavación, luego iremos a donde se hace el tamizaje para que se entienda que hay dos niveles. Estamos en el nivel inferior y después es a donde las volquetas llevan pues, todo lo que se ha removido con la excavadora. Carlos Manuel, si yo le preguntara cuáles son los hitos de este año. El 18 de diciembre de 2024 se marca pues un antes y un después cuando la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hallan dos cuerpos. Y durante más de 20 años, pues a las buscadoras les habían dicho que estaban locas, que no, mejor dicho, le habían dado la espalda todos los entes estatales. ¿Cuáles son los hitos de este año, este primer año que ha ocurrido? Yo considero que más allá de puntualizar los hitos de este primer año, creo que hay que reconocer que este es un proceso que no empieza ni siquiera el año pasado o el 2023. Este es un proceso que sale adelante desde el año 2019, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz llama a una audiencia pública para trabajar de manera específica el caso de la Comuna 13 y de la Escombrera. A partir de ese momento, de esa primera audiencia pública que hace JEP, que fue en julio del 2019 aquí en Medellín, se establece un derrotero desde la JEP. Las primeras investigaciones que se hacen están orientadas a obtener información de los archivos existentes en diferentes instituciones. Se comienza a copiar mucha información y algo que pocas veces se ha mencionado, pero que es importante rescatar, es que ya la jurisdicción empieza a hacer una serie de excavaciones exploratorias en febrero del año 2020, precisamente antes de la pandemia. Entonces, se hacen exploraciones en unas zonas en donde se obtiene información de gente que está acercándose a la jurisdicción para decir, aquí tenemos estas posibles lugares de inhumación. Y bueno, lamentablemente esas exploraciones tuvieron resultados negativos, no se encontró nada, pero ya hay una intervención que es muy importante. El otro hito allí seguido básicamente es que en agosto del año 2020 se establece la medida cautelar. La JEP establece la medida cautelar sobre dos áreas. Una denominada de bajos cambios en la cobertura vegetal, que después es revisada y se replantea que es una zona que ya no tiene ningún tipo de potencial forense, y la zona que se tiene datos a partir de información de la Fiscalía y que es el actual polígono que estamos trabajando. Ese mismo auto, que sale en agosto del 2020, dice además que la Unidad de Investigación y Acusación a través del GATEF tiene que establecer un plan de intervención que culmine con el proceso de recuperación de los cuerpos que pudieran estar inhumados aquí. Entonces, a partir de ese momento se empieza ese trabajo en colaboración también de manera conjunta con la unidad de búsqueda, que es una de las órdenes de la U. Y este proceso tiene diferentes momentos. Hay aproximaciones dentro del plan que implican la toma directa de información para poder elaborar finalmente el plan de intervención. Entonces se hace toma de fotografías aéreas, se hace nivelaciones topográficas, se hace estudios geofísicos, se va comparando y contrastando la información y se va obteniendo un producto que permite llegar al año 2022, en donde se hace una exploración un poco más concreta dentro del polígono. Ya inicialmente en el año 2021 se había hecho una exploración con 3 grandes trincheras que se excavaron, tampoco se llegó a obtener resultados. En el año 2022, en noviembre, se hacen 6 pozos exploratorios adicionales. No se logra también resultados en ese momento. Y es así cuando se llega ya a la necesidad de contar con un estudio geotécnico. Entonces, digamos que esta es un poco la cronología. Ese estudio geotécnico tiene resultados y
los presenta en septiembre del año 2023 y sobre eso es que ya se genera, digamos, ya en lo que es la concreción de la fase 5 del plan de intervención, que es básicamente vamos a ejecutar de esta manera la intervención, que es lo que se aprueba el año pasado, en julio. Entonces, creo que esta parte es importante porque es un proceso en donde JEP siempre lo impulsó a partir de las diferentes órdenes y autos que ha emanado, en colaboración inicialmente con la unidad de búsqueda, sí, y este proceso que inicia en julio del año pasado es conjunto con la unidad y el 18 de diciembre pues es el hito, digamos, más representativo porque eh, representa que las escuchas tenían razón, ¿sí? Se encuentran los primeros cuerpos y a partir de ese momento la cosa tiene un matiz totalmente diferente, no es un esfuerzo que no va a obtener ningún resultado, sino todo lo contrario, todo lo que ha significado el proceso de investigación liderado desde la jurisdicción tiene resultados concretos. Y a partir de eso, pues, eh, ahí cada hallazgo representa un hito. Tenemos los de diciembre, los de enero, después los de julio y los de septiembre. Y momentos pues que han sido sumamente importantes porque eh, nos acercan cada vez más a entender lo que pasó en el sitio, ¿no? Sí, eh, hay algo importante sobre todo este mapeo que hacen ustedes y quisiera hacer como una síntesis de la información, porque usted al principio de la entrevista me decía, bueno, aquí hay testimonios de comparecientes, pero entiendo que también hay comparecientes que han venido, es decir, hay comparecientes que vinieron aquí en terreno, que es muy distinto traerlo acá y que miren, pero también hay una parte que es satelital, es decir, ¿cuáles son todas esas fuentes? Si le pregunto cuáles son esas principales fuentes para hacer ese mapeo. Bueno, digamos que empezamos desde la información que dan los comparecientes, los postulados también, porque es información que viene incluso desde la fiscalía, la información judicial existente, ¿sí? En los archivos también, que nos ubican inicialmente en esa zona. A partir de eso lo que hacemos es un análisis aerofotográfico multitemporal, aunque suene rimbombante el nombre, pero lo que hacemos es analizar el cambio del terreno a lo largo del tiempo. Tenemos fotografías satelitales disponibles desde el año 2001 hasta la actualidad. Y lo que hemos hecho ha sido verificar los cambios que se han dado allí en el terreno, en este mismo espacio, qué modificaciones ha sufrido y de qué naturaleza, cómo se han presentado. Hay pérdida de vegetación, remoción de suelos, extracción de material, hay generación de vías, reubicación de vías de comunicación interna, el uso que se le ha ido dando. Y esto vinculado al tema de las nivelaciones topográficas. Esto, para entenderlo mejor, es que sabemos que el núcleo principal de acciones ocurre a fines del año 2002, ¿cierto? Que son donde comienzan a aparecer la mayor cantidad de personas desaparecidas en términos estadísticos, ¿sí? Y esto entonces nos dice, tenemos que eh, entender cómo estaba la superficie del año 2002. Eso es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, buscamos toda información que nos acerque a ese año 2002, tanto a nivel de las aerofotografías como a nivel de las nivelaciones topográficas. Y pues partimos de un análisis de la topografía, digamos, más reciente que teníamos, que se genera en enero del año 2021 y lo contrastamos con las topografías anteriores, que la más antigua que ha estado disponible es la del año 2004. Y sobre esa topografía se hacen los cálculos. Allí tenemos una extensión y sabemos cuál es la diferencia que hay entre el año 2004 y el año 2020. Y eso nos permite entender el volumen que teníamos que retirar. Y a partir de eso es que se comienzan a hacer, digamos, otros cálculos, porque esta nivelación nos pone en el año 2004, no nos pone en el año 2002.
Y entonces, a partir de revisar los análisis de resistividad eléctrica e ir comparando información de los diferentes pozos estratigráficos que se habían excavado, establecemos una profundidad de excavación de la superficie del año 2004 hacia el año 2000, perdón, 3 metros más abajo, lo que nos debería acercar o poner definitivamente en la nivelación del año 2002. Eso es lo que ustedes llaman el suelo histórico, Sí, a eso es. como si fueran bajando en un ascensor. Claro, hemos ido bajando en función de las diferentes topografías que tenemos. Eso ha definido también las estrategias de excavación, cómo se ha ido retirando el terreno. Hemos llegado inicialmente a una zona en donde se empezó a hacer un monitoreo, digamos, que permitía descartar con más o menos cierta tranquilidad los materiales que se iban removiendo, pero llegamos a un nivel en donde eso tiene que cambiar, porque nos aproximamos a épocas en donde ocurrieron los hechos. Entonces, O sea, el año 2002 básicamente es como el... pensábamos inicialmente en el año 2004, ¿sí? Entonces, para llegar al año 2004, teníamos que aproximarnos con cuidado y ese cuidado implica no solamente el monitoreo en el terreno del proceso de excavación, sino también que el material que es extraído tiene que ser tamizado en su totalidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque digamos que el 2004 puede estar representando un año que es próximo al fin de actividades de los grupos paramilitares en el área. No sabemos hasta qué tiempo, hasta qué momento este espacio pudo estar siendo utilizado como lugar de donación. Entonces, tampoco sabemos si los movimientos de tierra que se han generado produjeron alteraciones en los contextos de inhumación. Eh, si estas alteraciones fueron parciales o fueron totales, de forma tal que de repente no queda ninguna evidencia o de forma que las evidencias están dispersas. Y si están dispersas, entonces pues las podemos encontrar en el proceso de tamizado. Es un poco esa la idea que marca el porqué de esta estrategia de recuperar y mandar a tamizaje. Y llegamos al año 2004 y cuando estamos básicamente sobre esa superficie es que aparecen los hallazgos. Esto además es importante eh, porque las personas que estaban allí enterradas, en su gran mayoría, son personas que desaparecieron en el año 2002. Entonces, eso nos pone ante una situación, ¿por qué están apareciendo en el año 2004, en la topografía del año 2004, si desaparecen en el año 2002? Y allí viene entonces otros elementos que hemos ido detectando en el transcurso de la excavación, y es que encontramos a ese nivel áreas que estaban con restos de vegetación, eh, herbácea, básicamente, pastos. Eso quiere decir entonces que esa zona estaba eh, expuesta en su momento y que luego fue cubierta por toneladas de escombros. Y sobre esta vegetación hemos encontrado cuerpos. Y los cuerpos corresponden al año 2002. Entonces, la conclusión es, el año 2004 mantiene en términos generales la misma altitud, es el mismo relieve, la misma superficie del año 2002. Porque si de no ser así, entonces eh, estos hallazgos del año 2002 estarían más abajo. Pero tenemos el año 2004 como límite. Entonces, eso es una de las cosas que nos guía en el proceso actual de la excavación. Tenemos más o menos claro entonces que al menos en muchos sectores la topografía del año 2004 coincide con la del año 2002. Dentro de esas, toda esta cantidad de información que ustedes recopilan para hacer el mapeo y para hacer la excavación, ustedes tienen unas imágenes satelitales, ¿cierto? Esas imágenes satelitales que son de varios años. Hace poco usted encontró algo en esas imágenes satelitales. Sí, está con relación al último de los hallazgos que hemos ubicado. Y luego de la excavación de este último cuerpo,
continuamos en la misma zona y llegamos a un nivel con unas características muy particulares, con mucha presencia de bloques de asfalto eh, puestos en el área, que básicamente es como que está formando una suerte de rompecabezas. Y cuando lo hemos tratado de definir, pues eh, constituye una vía que estuvo en algún momento en uso. Entonces, esa no la teníamos visualizada como con claridad en el análisis que habíamos hecho inicialmente. O Entonces, sea, esa vía empieza a aparecer o aparece ¿en qué año? a eso es lo que iba. O sea, inicialmente no la teníamos, digamos que en el radar. No teníamos una idea clara de cómo podía estar conformada. Sabíamos que habían algunas vías en años posteriores, pero no teníamos una idea de su constitución, cómo está conformada. Entonces, esto se trata de una vía que está bastante bien elaborada y lo que hicimos fue comparar la ubicación de estos restos de la vía, de este corte de camino afirmado con una capa de asfalto. La ubicamos y las pasamos a las fotografías satelitales y lo que ubicamos es que hay una vía que recién aparece en una fotografía del año 2006 y es sobre esta vía que tenemos el último de los cuerpos. Es un poco eso lo que tenemos que corroborar, si en efecto esta cronología que nos está dando la imagen satelital corresponde o no, o es que han habido muchas alteraciones en la zona y que no se había registrado en algún momento esta vía entre una foto y otra, porque no es la secuencia de fotos, sería genial tenerla seguidita, pero hay años que están, digamos que en blanco o hay momentos que están en blanco y eso puede significar en algún momento que hay una vía y después la tapan y eso no lo estamos registrando. Entonces necesitamos corroborar con información adicional para saber que en efecto esa es la vía que está apareciendo en el medio. Hasta donde ustedes pudieron ver en el satélite, en la imagen satelital, la vía empieza dónde y termina en dónde. Pues hay una vía, digamos, principal que viene recorriendo desde el ingreso a la cantera y que llega un momento en el cual esto deriva, es una derivación que entra por esta zona y se está yendo hacia el sector de la escombrera propiamente dicho. Es importante aclarar que nosotros estamos dentro de lo que es la arenera, que es la cantera. La escombrera es la zona donde se hacía el depósito de los escombros de la ciudad de Medellín, que está un poco más hacia el norte. Sin embargo, en esta zona de la arenera también se dio mucho movimiento de escombros, entonces eso es lo que estamos mezclando. Ya digamos que por una cuestión digamos, eh, de uso popular, el término de escombrera se amplía a toda esta zona, pero estamos dentro de lo que es la arenera y esa era la zona de tránsito hacia la escombrera. Uno cuando entra a la escombrera o esto que se llama agregado San Javier, tiene que pasar por una portería, solamente pueden pasar personas que estén plenamente identificadas, con autorización, y la carretera es carretera destapada. ¿Esa carretera alguna vez, usted sabe si alguna vez estuvo pavimentada o por qué si ahí esa carretera por donde pasan los camiones es un camino de piedra? Por qué aquí habrían echado asfalto? Por el uso que puede haber tenido en su momento las necesidades de la vía. Uno de los paramilitares que da información, eh, él dice, si ustedes excavan aquí, van a encontrar asfalto, porque la vía tenía asfalto. Entonces, pero tenemos que ver cuál de las vías que hay en ese momento que él está recordando es la que tenía asfalto. Por eso es importante. O sea, nosotros encontramos una vía allí que es para el año 2006. Puede haber estado desde antes, no lo podemos precisar porque hay allí un tema digamos, un vacío en las imágenes. Si las imágenes tuvieran digamos, Continuidad. continuidad que nos permite ver los cambios, porque esta es una zona que cambia con mucho dinamismo. Hoy día vemos una cosa y mañana ya no está o está cubierta
Entonces eso no nos permite afirmar al 100%, esta es una zona que estaba en uso en el año 2006. Por eso necesitamos afinar esa cronología. Pero de primera intención, lo que tenemos es eso. O sea, la vía aparece en el año 2006, es visible Sí, ese séptimo cuerpo en relación con esa vía, con la ubicación de la vía, ¿dónde se encuentra? sobre, Sobre. sobre la vía. Entonces, digamos, si se confirman las evidencias cronológicas, eso implicaría que el cuerpo es posterior al año 2006. Carlos Manuel, si fuéramos a hablar de patrones, de cómo encuentran a los cuerpos, eh, a uno le parecería curioso que, por ejemplo, se encuentran de a dos, los han encontrado de a dos. ¿En qué estado los han encontrado? Si fuéramos no a tocar cada caso, pero digamos como patrones de la manera en que se encuentran. Creo que la manera más fácil en este momento de definir un patrón es refiriéndonos en principio a lo que es si se hizo o no una fosa. Aparentemente, en la casi totalidad de los casos, de los 7, eh, hay algunos que se hace, digamos, la disposición del cuerpo directamente sobre la superficie natural existente en ese momento. Y hay algunos casos en donde se están haciendo algún tipo de excavación, una fosa. Tenemos básicamente 5 casos individuales y uno que es colectivo, que es doble. Entonces todavía no tenemos elementos suficientes como para definir con claridad un patrón, sino tenemos estas pistas que cómo se produjeron las inhumaciones, que contrastada con la información que dan los paramilitares, pues sí es consistente. De estos hallazgos, ¿cuántos han sido plenamente identificados? A la fecha yo tengo conocimiento de 4 identificaciones Sí, y es, se han logrado las restituciones de los cuerpos. sí, y se ha hecho la entrega digna a sus familias, sí. De estos cuerpos, eh, ¿qué tipo de lesiones tienen? ¿Cómo los encuentran? ¿La posición? Nosotros encontramos que el estado de conservación en principio es bastante bueno y eso es importante porque nos permite que luego de la recuperación el proceso de análisis que se hace en medicina legal tenga, digamos que mejores resultados. Entonces, en lo personal, nosotros solo hacemos una aproximación en el momento de la recuperación a lo que es la cantidad de individuos y los elementos que se están recuperando, más no podemos hacer unas apreciaciones en torno a temas de edad, sexo, estatura o lesiones, ya sea de carácter antemortem o perimortem. Entonces, esa información exacta nosotros no la tenemos porque estamos desde el trabajo de campo. Esa información más bien sí ya entendería que está en poder de la magistratura a partir de los informes que recibe del propio Instituto de Medicina Legal que se encarga de efectuar estos análisis orientados a establecer el perfil biológico, la causa de muerte y la identificación de la persona. Cuando ustedes hacen un hallazgo, ¿cuál es el proceso? Entonces, encuentran algo y ¿cuál es ese proceso hasta que llega a la entrega digna a su familia? Bien, en principio el proceso inicia con la excavación. Es una excavación que eh, no es una excavación, digamos, que busca profundidad a partir de hacer un hueco, como se puede decir. Es una excavación que busca profundidad a partir de remover tierra en área. Se van haciendo raspados que van jalando grandes extensiones de suelo, pero que la pala de la retroexcavadora no desciende más allá de los 20 centímetros. A veces puede ser incluso menos, y eso va en función de lo que estamos viendo en el momento. Entonces, ese es, digamos, cómo empieza, y hay una persona, un antropólogo que está constantemente verificando el movimiento de la tierra que hace la pala, para ver si en ese trajinar aparece algún tipo de evidencia. Puede ser de repente ropa, puede ser plástico o puede ser una estructura ósea. Entonces, cuando verificamos que se trata de una estructura ósea o que queda expuesta a las estructuras óseas, el trabajo se detiene por completo. O sea,
lo primero es, aparece algo que podría ser y se detiene la maquinaria y entonces se verifica. Si en efecto corresponde con uno de los casos que estamos buscando, entonces lo que se hace es retirar la maquinaria y empezar a hacer un trabajo de manera manual. Sin embargo, esto es una de las cosas que ocurren. En paralelo, se empieza a dar el reporte correspondiente a las autoridades y esto también a su vez se hace a las organizaciones que están participando de este proceso para que se lo comunique a las familias pescadoras y que puedan estar al tanto del proceso y si es necesaria la presencia de ellas o quieren venir, puedan estar en ese proceso. Entonces, a partir de ese momento se busca hacer la definición in situ de cómo está el cuerpo o los cuerpos. Entonces se comienza a retirar manualmente con herramientas finas la tierra que está cubriendo estos roles. Al mismo tiempo también se busca definir si es que hay algunos elementos que nos permiten decir que la deposición o la disposición, o se le quiera llamar, de los cuerpos, se hace sobre la superficie o se hizo a través de la excavación de un hueco, o sea, se hizo una fosa. Esto es importante porque eh, tiene una serie de connotaciones vinculadas al tema del esfuerzo que representa el hecho y la organización que representa el hecho. No es lo mismo hacer una fosa manual a una fosa mecánica. No es lo mismo hacer una fosa en este terreno a hacer una fosa en una zona limpia de escombros. Entonces, eso implica mucho en términos de lo que es la organización que hay. Y hay que verificar en el proceso, además, si se trata de uno o se trata de más cuerpos. Todas estas cosas tienen implicancias porque además hay que verificar si existe o no elementos asociados que puedan darnos pistas de los eventos que están relacionados con la disposición de los cuerpos en el terreno, sean ya sobre superficie o sean dentro de una fosa. Lo que nos dicen los hallazgos hasta ahora es que se habría una fosa por, por cada una de las personas que desaparecían. Hay 2 personas que aparecieron juntas en una fosa. Sí. Y en ese caso sí pensaríamos que es una fosa la que se hizo. Hay otros que aparecen sobre superficie y hay otras personas que estamos tratando de definir lo que pasó. En un caso de repente no lo vamos a lograr, pero entonces tenemos ahí esos tipos de inhumaciones que tenemos que verificar. Entonces, en este proceso, por eso es muy importante ah, poder no solamente ir a buscar el cuerpo, o sea, saco la tierra que está cubriendo los huesos y hasta ahí bien. No, tengo que verificar qué es lo que ocurre, por qué el cuerpo está allí. Mi tarea como arqueólogo es reconstruir lo que ha ocurrido en el sitio desde el momento en el que estamos nosotros en este momento hasta el momento de los hallazgos. Necesito reconstruir eso. Entonces, al momento que llega el hallazgo, yo tengo que darle a las autoridades un informe que diga, aquí lo que pasó fue esto se hizo tal o cual cosa con la persona, se dispuso de esta manera, hay estos elementos que están asociados, esta es la significancia que puede tener. Entonces, por eso la excavación deja de ser un evento mecánico para ser un evento manual, en donde estamos individualizando el cuerpo en términos de lo estamos exponiendo todas las estructuras, tratamos de entender la posición en la que fue depositado, si tiene algún tipo de vestimenta, si tiene elementos asociados, todo esto para poder reconstruir y dar esta información a la autoridad competente. Y ustedes, perdón, han encontrado, por ejemplo, casquillos, han encontrado vainas porque también entiendo que hay algunos cuerpos que han registrado heridas de arma blanca. ¿Han encontrado arma? Hay, digamos, hay elementos asociados, sí, en algunos casos hay casquillos que estaban asociados a los cuerpos, casquillos de proyectiles que están ahí. Entonces hay que verificar la asociación de esos proyectiles perdón, de esos casquillos con los cuerpos. Entonces es todo un proceso en donde se tienen que generar o establecer, mejor dicho, asociaciones directas entre los elementos que estamos viendo allí. Yo podría encontrar algo que no necesariamente
corresponde a los sucesos. Entonces tengo que discernir a partir del análisis que hago de todos los elementos que están allí, y ese es el parte del proceso de excavación. Entonces, todo ese proceso es la exposición del cuerpo y los elementos asociados que pueda tener. Y tengo que verificar si es que en el entorno inmediato hay o no otros cuerpos. Eso es, digamos, lo que se hace. Cuando ya tengo todo este proceso, obviamente estoy haciendo un registro detallado, descriptivo, gráfico y fotográfico. Recién puedo proceder a recuperar el cuerpo. Eso significa que comienzo a sacar las estructuras y los elementos asociados también, y los pongo en una bolsa. Y todo esto va marcado, va rotulado, y se hace la cadena de custodia para, a partir de ese momento, solicitarle al Instituto de Medicina Legal que haga el análisis correspondiente del cuerpo y los elementos asociados. Y todo eso se le entrega a Medicina Legal a partir de una solicitud que lleva una documentación adjunta y, lo más importante, la cadena de custodia que permite, digamos, demostrar en todo momento que la capacidad demostrativa de las evidencias recuperadas se mantiene. Entonces, eso es fundamental. Ya una vez en el laboratorio, Medicina Legal se encarga de hacer un análisis, en principio para establecer lo que llamamos el perfil biológico. Este análisis parte de dos cosas básicas. Saber cuántas personas están allí en esa cantidad de estructuras óseas y dentales que tenemos, porque pueden haber más de una que están mezcladas. Pero el primer análisis es saber si se trata de un cuerpo humano o animal. Digamos que ese es el proceso básico. A partir de ese momento se hace un inventario de las estructuras, se dispone el cuerpo en posición anatómica y se procede a establecer una serie mm, de, de o extraer datos para determinar el sexo, si se trata de hombre, si se trata de mujer, o no se puede determinar. Hacer una estimación de la edad, estimación de la estatura, verificar que en el cuerpo se puedan encontrar, eh, digamos, alteraciones que fueron producto de hechos que ocurrieron antes de la muerte de la persona, determinar también todo lo que es las afectaciones tafonómicas, eso quiere decir después de la muerte de la persona, y lo principal, en aras de poder establecer la causa, modo y mecanismo de muerte, ver qué lesiones puede tener el cuerpo que están ocurriendo en torno al momento de la muerte. Cuando la medicina legal hace todo este conjunto de análisis, también se concentra en la búsqueda de la identidad de la persona, y lo que se está haciendo es la extracción de una pequeña estructura ósea para hacer un procesamiento genético, obtener un perfil y compararlo con la base de datos de familiares que existen. Mm. A En ese sentido, perdón, es muy importante tener esa base de datos y para eso es importante que las personas que tengan familiares desaparecidos o eh, que crean que puede estar en la escombrera, pues que hagan la prueba genética, que se dirijan a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y hagan la toma de prueba genética, porque es la manera de contraste para reconocer las identidades. Sí, yo haría ahí un par de acotaciones. eh, no solamente es que piensen que estén aquí en Escombrera. Es importante que cada persona que tenga un familiar desaparecido pueda ir a dar su muestra genética, porque no todos los desaparecidos están en los sitios en donde uno piensa. Entonces sabemos que hay personas que fueron desaparecidas en un lugar y están apareciendo a distancias Como enormes, Abeiba, por ejemplo. sí. Entonces, eso es un punto es fundamental. No solamente es la unidad de búsqueda, ese es el otro punto. Puede ir directamente a medicina legal y hacer la denuncia correspondiente, y ante la fiscalía, ante el CTI también, y solicitar que su muestra sea recibida, porque esas son las instituciones que están alimentando el banco de datos genéticos. Entonces, es importante que no se sientan limitadas en términos de que voy o no a tal lugar, o porque de repente es más fácil llegar a determinada institución en una zona determinada del país. Eso también es una limitante. Entonces eso es fundamental.
Y ese orden de ideas, por ejemplo, una de las cosas que ordenó la jurisdicción en su momento ha sido que se tomen muestras genéticas aquí en Medellín relacionadas con las personas desaparecidas en la comuna. Eso es en aras de poder alimentar el banco de datos. Entonces, una vez que está esta información disponible, se sube al banco de datos y se efectúa una serie de cruces contra todos los perfiles que están disponibles en el banco. Inicialmente se puede direccionar la búsqueda hacia ciertos perfiles determinados, la gente que ha reportado su desaparecido de la Comuna 13, por ejemplo, y si no se encuentra allí, se va a otros elementos y finalmente se hace contra todo el banco. Lo que puede ocurrir de eso es un perfil que coincide, un perfil de una estructura ósea con un perfil de familiar. Y a partir de ese momento entonces se va trabajando sobre las características de la persona como era cuando ha sido reportada en vida y lo que tenemos en términos eh, de los resultados que nos da el análisis médico-legal. Se ve las circunstancias, los hechos de la desaparición, tratando de ir afinando y contextualizando toda esta información para corroborar que se trata de una persona o no. Entonces, a partir de ese momento, se van haciendo todos los cursos. Medicina legal va diciendo si necesita o no más información y finalmente encuentra pues coincidencias plenas que permiten decir que a la larga ya se identificó a la persona. Una vez que esto ocurre, se empieza a hacer la notificación a las familias y empieza todo un proceso de entrega digna. Incluye un acompañamiento psicosocial para que las personas de la familia puedan entender el proceso, cómo se llegó allí ya a un momento culminante en donde hay una explicación también técnica científica para que las personas puedan saber por qué es su familiar el que se les está entregando. Y finalmente también ya el tema de la entrega misma, que se hace de acuerdo a las ceremonias que la familia quiera que se realice, porque eso es el derecho. O sea, no hay una ceremonia estándar, sino cada persona, cada familia puede, Lo yo decide. quiero que se realice este proceso, porque estas son mis creencias, se da la creencia en la persona y eso se debe de respetar, es parte del proceso de dignificación que se tiene que dar. Hemos hablado mucho de la parte técnica, de todo lo que es la parte científica. Carlos Manuel Basigalupo, por ejemplo, fue perito del informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia. Tiene mucha experiencia en otros países latinoamericanos en búsqueda, pero no todo se resuelve con la ciencia, es decir, no todo pasa por el filtro de la razón y no todo es con maquinaria, sino que hay muchas cosas que son extrasensoriales. Uno habla con las mujeres buscadoras y tienen sueños, a veces con los antropólogos o antropólogas que están trabajando en campo, oyen voces. Hablemos de esa otra parte que no pasa por la razón y que está presente en lugares como este, como la Escombrera. Pues sí, esa es una parte, digamos, que es bastante complicada, ¿cierto? Porque todos somos científicos, pero como ya lo mencionaba, hay situaciones que no necesariamente coinciden con temas que uno puede decir, sí, esto es científico porque está pasando determinada cosa. Bueno, y es muy variado, ¿no? Desde las percepciones que uno puede tener cuando tú llegas a un lugar, a un espacio, puedes sentir que el ambiente está muy pesado, perdón, o que el ambiente, digamos, fluye. Eh, Zonas donde puede ser que sí, puede ser que no. Eh, Momentos en donde a mí me ha pasado que haciendo la excavación de uno de los cuerpos, escuché que me llamaban a espaldas mías y pues no había nadie. Cuando volteé a ver, no había nadie. Pero eso ocurrió como 3 o 4 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Incluso al momento de, pues, aquí vamos a encontrar, y en efecto fue así, o sea, señalamos un punto, aquí vamos a encontrar
porque se dijo, vamos, ahí vamos a encontrar, y son cosas inexplicables, son eh, coincidencias o eventos ¿por qué, no? Encendimos unas velas hace poco y como para una suerte de acercamiento a las personas que pueden estar todavía aquí enterradas y estuvimos allí un rato y empezó a llover duro. Nos retiramos de la zona, dejamos las velas encendidas. Pues cuando hemos regresado a la zona que hemos encontrado que las velas estaban consumidas totalmente, o sea, porque no se apagaron. Y la lluvia fue tan copiosa y toda la zona estaba empantanada. Entonces, cosas de ese tipo, yo no soy el único, hay varias personas que dicen que perciben cosas, que perciben voces, que se sienten presencias y pues ya eso es una cuestión muy de cada uno. Yo creo que sí hay una serie de energías que están dando vueltas y que se alinean en algún momento y te hacen ver, sentir, percibir algunas cosas y, y eso se da, o sea, no, yo no podría este, eximirme y ser crédulo. Soy, soy científico, pero creo que hay un mundo de energías eh, y un mundo de acciones que uno tiene que tener. El acercamiento, por ejemplo, al momento de la excavación o incluso del análisis de un cuerpo, no, o sea, más de una ocasión. O sea, uno siente que estás trabajando, estás tratando de liberar un cuerpo de la tierra, de sacarlo, de extraerlo y como que nada, no se deja. Mariana Gallego es una experta en riesgos profesionales que ha estado trabajando aquí en la escombrera permanentemente. Hay personas que están dispuestas, pues, por la cantidad de gente que hay trabajando en las obras. Y Mariana escribió una oración para la escombrera. Escuchémosla. Enciende una vela blanca, coloca tus manos sobre tu corazón, di mentalmente o en voz baja, que toda alma perdida encuentre luz, camino y descanso, que no haya olvido para quien merece ser recordado. Honro a todos los que están en la escombrera, no están solos, los veo, los recuerdo y los acompaño desde la luz. Imaginan un camino de luz que cubre la montaña, la tierra y los lugares donde esas almas pudieran quedar atrapadas. Visualiza esa luz abriéndose como una salida suave y cálida. Diles desde tu corazón, puedes seguir la luz hacia un lugar de descanso, están acompañados. Esta intención es una forma de acompañar espiritualmente sin invadir ni forzar nada. Que cada corazón que busca encuentre fuerza, que cada verdad salga a la luz y que cada madre encuentre consuelo. El silencio es una de las mayores ofrendas espirituales. En este minuto piensa en amor, luz y sanación. Carlos Manuel, ¿por qué solamente se han encontrado 7 personas? ¿Cuál es el universo que tienen ustedes en la escombrera, el universo que hay acá de supuestamente personas desaparecidas o de denuncias de desapariciones? Porque solo han encontrado 7. Hay que tener allí en claro que hay, digamos, a la fecha filtros, por llamarlo de alguna manera. Hay un primer nivel, que es lo que sabemos de la cantidad de personas que han desaparecido de la comuna 13. De acuerdo a las fuentes, este número va entre los 400 hasta los 600. Ese es un primer, digamos, nivel. Se ha hablado siempre de que hay cientos de personas en la escombrera, pero eso no lo podemos precisar. Y ahí viene el segundo nivel, lo que tenemos de información directa sobre personas que podrían estar aquí. Tenemos el relato de un paramilitar que habla entre 40 y 60 personas que podrían estar aquí enterradas. Pero hay que ver que eso es lo que él tenía conocimiento, Claro. que a él le consta, ¿sí? Entonces, no podemos precisar. Si nos ceñimos a esa cifra, estamos superando el 10% de cuerpos. ¿Por qué no encontramos? Porque las zonas no se han intervenido todavía. O
porque hay lugares en donde el movimiento de tierras produjo la intervención de estas inhumaciones sin que nadie reportara nada. O quizás porque se extiende más allá de los límites que tenemos actualmente. Entonces, esas son, ah, digamos, preguntas que al momento no tienen respuesta, quizás no las tengan, porque una de las graves dificultades que nosotros tenemos es que básicamente sin información eh, no podemos llegar a concretar áreas de exploración. Y las exploraciones que se han dado pues han ido descartando ya diferentes zonas en donde se presumía podía existir algo y no hemos encontrado más allá de lo que tenemos en este momento. Tenemos otra zona así y por eso es que estamos haciendo las ampliaciones. Ustedes van a trabajar aquí en La Escombrera, van a cerrar, digamos, este año 2025, el 19 de diciembre, reinician el 5 de enero de 2026, pero ¿hasta cuándo va a haber trabajos en La Escombrera? ¿Hasta cuándo van a decir esto es suficiente, ya exploramos suficiente? Esa es una pregunta complicada. Es un poco difícil porque eso está en función, digamos, del rendimiento que se pueda tener en el proceso de excavación y de tamizaje. Yo puedo proyectar la intervención de una zona, digamos, falta retirar 60.000 metros cúbicos. Entonces uno se hace la pregunta, ¿cuánto de esos 60.000 metros cúbicos voy a retirar al día? Eso significa cuántos meses, el tiempo. Yo puedo decir entonces, necesito excavar tanta cantidad de metros cúbicos al día y eso tamizarlo al día de esta manera. Entonces eso me puede dar un estimado de puedo decir, qué sé yo, por decir algo, mayo o junio del próximo año. Pero en la realidad, lo que hemos visto, por ejemplo, este mes y medio que ha pasado, el clima nos ha jugado en contra, con lluvias torrenciales, con momentos en que todo esto era un pantano, eh, las máquinas se quedaban atoradas en el barro, la volqueta se hundía, no podía transportar material, patinaba, el proceso de excavación no se podía hacer porque la tierra se mojaba más, o sea, destapabas una zona y dejabas más mojada la tierra porque estaba lloviendo. En fin, todo eso genera retrasos, entonces es bastante complicado establecer un periodo de trabajos. Sabemos que vamos hasta el próximo año, adentro del próximo año, cuán adentro, todavía no lo podríamos precisar con exactitud. Bueno, La Escombrera, ya para ir terminando y agradeciendo su tiempo, Carlos Manuel Basigalujo, hay una serie de personajes que hacen que esto no sea un caso local, que no sea un caso de Medellín, ni un caso de Antioquia, ni solamente de la Comuna 13. Ya sabemos que la Jurisdicción Especial para la Paz ha llamado, por ejemplo, a Mario Montoya, ha llamado a Leonardo Gallego, al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez, es decir, hay una serie de personajes de alto rango que hacen que esto sea, y por la dimensión de la cantidad de denuncias que uno dice, esto es un caso emblemático. Esta es una pregunta personal para usted. Dentro de todos los trabajos, cuéntenos, porque usted ha estado hasta en Bosnia, de todos los trabajos que usted ha hecho en su vida y nos puede contar un poco de eso, ¿qué lugar ocupa La Escondida? Pues creo que de lejos es lo más complejo y esa complejidad pues significa también importancia. Eh, Respondiendo a una parte de la pregunta, sí, yo empecé a trabajar en los forense hace 26 años. Tuve la suerte de trabajar con Naciones Unidas para el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, en Bosnia, Croacia, Kosovo. He trabajado en el Perú, he trabajado en México y obviamente aquí en Colombia. Y la gravedad del caso de la escombrera de Comuna 13, pues es una cosa realmente de, grande, de grandes dimensiones. Y es, en consecuencia, digamos, lo más importante, ¿sí? Lo más complejo en términos de intervenir. Tuve la oportunidad de trabajar analizando todos los temas forenses relacionados
el caso de Palacio de Justicia, pero digamos, no nos tocó hacer trabajo de campo. Evidentemente, 30 años después, básicamente no había mucho que hacer en el campo en términos de excavación. Se han dado después análisis eh, en laboratorio por parte de medicina legal sobre los cuerpos que se han exhumado, pero digamos que es un proceso que tiene una complejidad que va diferente y donde yo ya no he estado vinculado. Y esto pues de lejos representa lo más complejo por todo lo que significa em, la actividad misma en el momento. O sea, la intervención se puede plantear, digamos que en términos generales no es muy difícil pensarla. Hay que hacerla de tal manera, hay que tener esos cuidados y eso es lo que se ha propuesto, lo que se ha venido haciendo. Pero el desarrollo mismo es complejo porque implica no solamente la parte técnica, implica mucha logística, implica demasiadas coordinaciones con muchas instancias. Y uno de los elementos fundamentales de este proceso es la participación de las víctimas, de las familias, de las mujeres buscadoras, que están constantemente viendo y siguiendo el proceso que se viene realizando. Entonces eso marca, digamos, una aproximación diferente porque al mismo tiempo genera una participación de ellas en el proceso. Ellas mencionan que hacen veeduría y entonces es estar permanentemente con ellas, explicándoles los avances, los retrocesos, los stand-bys que se generan, por qué ellas están constantemente exigiendo el cumplimiento del plan y que esto salga adelante. Entonces, eso es también, es muy motivador porque son gente que vienen 23 años peleando para que esto se haga, gente que está resistiendo durante 23 años la desaparición de un familiar y se mantienen aquí en la lucha. Y eso en lo personal y creo que a todo el equipo que trabaja aquí motiva a seguir haciendo el trabajo y hacerlo de la mejor manera posible porque se necesitan respuestas. Estos procesos son muy importantes porque dan verdad por un lado, generan posibilidades de justicia por otro, pero al mismo tiempo genera mecanismos que tienen que venir dentro de aspectos de reparación o mecanismos restaurativos, si se quiere. Lo fundamental es que este proceso, al igual que todos los procesos de búsqueda, deberían estar orientados a poder reconstituir el tejido social del país, que está barajado, está roto, inexistente en diferentes partes, y esto nos tiene que de, permitir decir que estas cosas que ocurrieron durante el conflicto no van a volver a existir. Y al mismo tiempo generar la idea de que lo que se está haciendo de geroforense va a permitir afrontar cualquier situación que en el futuro pueda ocurrir, que esperamos evidentemente que eso no ocurra, pero que sí vamos a estar en la capacidad de poder dar respuesta en todo momento. Y es la única manera como vamos a poder hermanarnos nuevamente, somos una nación y salir adelante todos juntos. En este programa que hicimos para la revista Cambio, pues queremos honrar a todas las buscadoras del país, pero en este caso especialmente a las mujeres caminando por la verdad que han sido un modelo de persistencia y de lucha en Antioquia durante tantos años, que le suplicaron al Estado que las acompañaran y siempre les dieron la espalda. Y personas como Carlos Manuel Basigalupo y todo su equipo técnico, pues son esa otra cara de los que están trabajando con este solazo que nos ha acompañado todo el tiempo o con los aguaceros más impresionantes, porque la escombrera parece que no conoce como, Término medio. exacto, no conoce el término medio. Aquí es o un lapo de agua o es un solazo impresionante. Carlos Manuel, muchísimas gracias por estar en Revista Cambio. Muchísimas gracias a ustedes.